Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Transmitimos mensajes cristianos para su crecimiento espiritual. Saludos para todos, amados hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Yo soy el pastor Sergio López y como cada domingo estamos respondiendo a sus preguntas bíblicas. Hoy tenemos una pregunta muy interesante y muy importante para poder repasar en esta oportunidad. ¿Falló el plan de Dios cuando Adán y Eva pecaron? Esta es la pregunta que vamos a intentar responder. No sin antes agradecerle a cada uno de ustedes que nos esté escuchando, que por favor se suscriba a nuestro canal para seguir promoviendo la sana doctrina y difundir la palabra de Dios, edificar a muchas personas alrededor del mundo. Bien, lo primero que debo decirle al respecto es que la Biblia es inspirada por Dios. Nos muestra tanto la naturaleza de Dios como la debilidad humana. Además, podemos estar seguros de que todo obedece a un plan perfecto, bien establecido por Dios, tanto al crear los cielos y la tierra como a los primeros seres humanos. El propósito original de nuestro Creador fue establecer una armonía, un equilibrio entre el mundo y los seres vivos, pero a causa del pecado ese plan se vio afectado para nuestra propia destrucción. Entonces, ¿falló el plan de Dios cuando Adán y Eva pecaron? Por supuesto que no. Vamos a repasar algunos textos claves de las Sagradas Escrituras que nos demuestran que Dios es eterno, todopoderoso y omnisapiente, es decir, que sabe todas las cosas, que desde que antes que el mundo fuera creado, ya en su mente perfecta estaba determinado todo un plan maestro para el mundo y para nosotros como seres humanos, aunque según nuestra propia visión limitada y contaminada por el pecado, pues nos resulta difícil comprender en gran parte los designios de Dios. El libro de Génesis, que significa origen o principio, nos relata y describe de manera general la historia de la creación. El capítulo 1 nos menciona que Dios creó el día y la noche, el cielo y los mares, la tierra seca, la vegetación, el sol y la luna, las estrellas, los pájaros, los peces y los animales terrestres. En Génesis 1:31, por ejemplo, nos dice que todo lo que Dios hizo era en gran manera bueno. Génesis 2:7 nos dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Luego en Génesis 2:21 y 22 Dios creó a la mujer. Pero recordemos que antes en Génesis 1:26 y 27 ya se había manifestado la intención de Dios de crearlos a su imagen, lo cual representa un acto poderoso de fe porque todavía no se había realizado en el mundo físico. Estamos entonces, amados hermanos, seguros de que tanto los cielos y la tierra y todo lo que había en ellos, incluyendo el ser humano, fue creado de manera perfecta, buena, con utilidad, con un propósito. Así que Adán y Eva, en su estado de pureza e inocencia, estaban en el huerto del Edén, un lugar perfecto, como su nombre lo dice, y significa deleitoso. Pero en medio de ese ambiente de armonía y equilibrio, sucedió algo inesperado para Adán y para Eva, mas no para Dios, que como soberano de todo el universo, pues controla todo lo que sucede y nada le toma por sorpresa, porque es un Dios creador perfecto, que no improvisa, que no toma atajos, que es perfectamente moral, santo y recto en sus caminos y también en sus juicios. En Génesis capítulo 3 se nos describe, como ya todos sabemos, la caída del ser humano. Muchos han enseñado que el origen del pecado tiene que ver con el hombre como representante de la humanidad. Sin embargo, la Biblia nos dice en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí la expresión peca desde el principio debe ser bien entendida. Significa que después de haber sido creado, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero eh, siendo creado como un querubín bueno, lamentablemente este ser se corrompió, se rebeló contra Dios y perdió su dignidad. Desde los seres celestiales creados, él fue el primero que quiso usurpar el lugar de Dios. En realidad la Biblia no nos da muchos detalles, mucha información sobre el origen de él y su creación, pero sí sabemos que ahora es un ser espiritual maligno que se opone a Dios, a su reino y también a sus escogidos. Y cuando Satanás aparece en el Edén, en Génesis 3, tentando a Eva, estamos seguros de que es la misma serpiente antigua de Apocalipsis. Y aunque lleva otros nombres, su fin es el mismo desde el principio: incitar a los seres humanos al pecado y a la rebelión para apartarlos de la verdad de Dios. En Génesis 3.1, por ejemplo, se nos describe como un animal astuto, más que todos los otros animales del campo. Mediante seducción, engaño y dudas, hizo caer a Eva y ésta a su marido Adán. Lo interesante aquí, amados hermanos, es que tanto los ángeles como los seres humanos fueron dotados de moral y discernimiento del bien y del mal, pero además de libre elección, aunque sea usada para el pecado y la maldad, como sucedió con el diablo y con Adán y Eva. Pero ante la caída del ser humano, por lo menos ante nuestra visión humana, parece ser que el plan original estaba fallando. Sin embargo, aunque Dios sabía que ellos iban a pecar, les dio la oportunidad de usar su libertad de elección, su libre albedrío. Pero el plan de Dios no cambió porque todo esto estaba predeterminado en el cielo ya. Ante la caída ya Dios había provisto la redención del ser humano a través de Cristo. Entonces resulta evidente, por otro lado, que el pecado trajo la muerte, tanto física como espiritual, trajo la enfermedad y también la maldición sobre la tierra. La evidencia de que todo obedecía a un plan original está en el pasaje de 1 Juan 3:8 que ya leímos y que dice que Cristo, el Hijo de Dios, apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces concluimos que el pecado inicial fue por causa de Satanás, pero al mismo tiempo debemos recordar que fue el ser humano el que introdujo el pecado al mundo. Romanos 5:12 es un texto que debemos leer de manera obligatoria. Ya Dios sabía de antemano que el ser humano iba a pecar, por eso había provisto el medio por el cual estos fueran perdonados de sus pecados y salvos de la ira de Dios. Romanos 4:25 nos dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí está hablando de Cristo. Y siendo que todos somos pecadores, la justicia de Dios debía ser satisfecha de manera perfecta. Y al no haber un ser humano bueno y justo en la tierra, es que dentro de ese plan original, Dios mandó a su Hijo Jesucristo a encarnarse, a hacerse como un ser humano, a sufrir, morir y resucitar para salvarnos. Pero resulta que solo Jesús llevó una vida perfecta, sin pecado, lo cual lo constituyó en nuestro sustituto para llevar todos los pecados de la humanidad. Así que este plan perfecto de Dios no deja dudas al respecto. El hombre falló al desobedecer los mandatos divinos, pero el plan original de Dios nunca falló, pues Dios no improvisa ni falla en el intento. Todos sus planes son perfectos. Y decir que el plan original de Dios falló cuando Adán y Eva pecaron y que por eso apareció Cristo para remediar lo dañado por el hombre y por el fracaso, es una de las más grandes herejías que yo he podido escuchar. Y me parece muy peligroso cuando algún predicador habla de que Dios tiene un plan B por si acaso falla el plan A. Desde la eternidad ya había establecido
un plan perfecto para el mundo, para la humanidad. Y aunque somos conscientes de que por la aparición del pecado, Satanás y los seres humanos con su libre elección pueden alterar esos planes, también es cierto que Dios es soberano y tiene el control absoluto de la historia pasada y futura, y que sus planes son de bien para todos los que quieren obedecerlos, y que sus promesas y sus pactos que están ya revelados y escritos en su palabra son fieles y son eternos. Y finalizo esta breve respuesta leyendo Romanos 5, 17 al 21, que es un claro contraste entre Adán y Cristo, ofreciéndonos una visión espiritual de los alcances del pecado y también de las promesas de la gracia a través de Jesucristo. Dice así: si por el pecado de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Gracias, amados hermanos, por escuchar la respuesta a la pregunta de hoy. Les espero el próximo domingo, si Dios lo permite, a las 5 de la tarde, hora centroamericana, para poder responder a todas sus interrogantes bíblicas, siempre con la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo y mediante un esfuerzo consciente y sistemático de las Sagradas Escrituras. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga. Por favor, comparta todos nuestros programas. Se despide de ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica.